Liturgia para hoy, 15 de noviembre, 33º domingo del tiempo ordinario. Antífona. Dice el Señor: tengo designios de paz y no de aflicción. Ustedes me invocarán, y yo los escucharé. Los congregaré sacándolos de los lugares donde se encuentran cautivos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la felicidad plena y perpetua está en que seamos fieles a ti, autor de todo bien, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de los Proverbios, capítulo 31, versículos 10 al 13, 19 al 20 y 30 al 31. La mujer ejemplar. ¿Dónde encontrarla? Su valor es superior al de las perlas. En ella confía su marido, con ella se ve recompensado, pues le trae felicidad y no desgracia todos los días de su vida. Es mujer que consigue lana y lino y trabaja a gusto con sus propias manos. Ella misma hila con la rueca y maneja el uso con sus dedos. Recibe al pobre con los brazos abiertos, tiende la mano al desválido. La hermosura es apariencia, la belleza es ilusión, pero la mujer temerosa del Señor merece elogios. Reconózcanle, pues, lo que ganaron sus manos, y que sus obras divulguen su fama. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 6. Hermanos, acerca de la fecha y de plazos para la venida del Señor, no necesitan que les escriba. Ya saben muy bien que el día del Señor viene como llega un ladrón por la noche. Cuando todos hablen de paz y de seguridad, entonces de repente se les vendrá encima el desastre, como los dolores de parto a una mujer, sin que pueda escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, y ese día no los sorprenderá como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz y caminan en pleno día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por consiguiente, no nos entreguemos al sueño, como los demás, sino permanezcamos en vela y en nuestro juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Instruyendo a sus discípulos en Jerusalén, añadió Jesús esta parábola. Va a suceder lo que sucedió cuando un señor se fue de viaje y llamó a sus servidores y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 500 libras de plata, a otro 200 y a otro 100, a cada uno según sus habilidades, y se fue. El que había recibido 500 libras se fue enseguida y empezó a negociar con ellas, y ganó otras 500. De igual manera, el que había recibido 200, ganó otras 200. Pero el que había recibido 100, fue, hizo un hoyo en la tierra, y enterró la plata de su señor. Al cabo de mucho tiempo regresó el señor y les pidió cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 500 libras de plata, y le presentó otras 500 y le dijo: Señor, 500 libras me dejaste, mira, gané otras 500. El Señor le dijo: Muy bien, servidor bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Siéntate a la mesa con tu Señor. Luego se acercó el que había recibido 200 libras y dijo: Señor, 200 libras me dejaste, mira, gané otras 200. El Señor le dijo: Muy bien, siervo bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Siéntate a la mesa de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 100 libras y dijo: Señor, supe que eres exigente, que cosechas donde no sembraste y cobras donde no invertiste. Tuve miedo y fui y escondí la plata bajo la tierra. Aquí está tu plata. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y cobro donde no invertí? Pues debías haber puesto mi plata en el banco, para que al regresar me la devolvieran con ganancias. Quítenle pues las 100 libras y désela al que tiene 1000, porque al que tiene le darán más, y tendrá de sobra, pero al que no tiene, le quitarán hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración universal. Hermanos y hermanas, como los siervos de la parábola, daremos cuenta de lo que han producido los talentos que hemos recibido de Dios. Pidamos al Señor el don de poder corresponder a su gracia. Digamos todos: escúchanos, Padre de misericordia. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que aviven los dones que han recibido y puedan dar respuesta a nuestra sociedad sedienta de Dios, oremos. Escúchanos, Padre de misericordia. Por los jefes de Estado y sus colaboradores, para que Dios nuestro Señor dirija su voluntad en el servicio de la justicia, de la libertad y de la paz, oremos. Escúchanos, Padre de misericordia. Por quienes están sin trabajo, para que el Señor cambie su situación y puedan conseguir una forma digna de sustento,
para llevar a sus hogares el pan de cada día. Oremos. Escúchanos, Padre de misericordia. Por los jóvenes, constructores del futuro de los pueblos, para que encuentren orientación y apoyo en la proyección de sus ideales nobles y no vean defraudadas sus esperanzas. Oremos. Escúchanos, Padre de misericordia. Por nuestra comunidad parroquial, para que confiemos en los hermanos, demos participación activa y creamos en sus capacidades, sabiendo que de nuestra caridad fraterna daremos cuenta a Dios. Oremos. Escúchanos, Padre de misericordia. Padre misericordioso, que tu pueblo, socorrido con tu mano poderosa, se sienta amparado por tu protección, para que, libre de toda tribulación y progresando en santidad de vida, pueda gozar de los bienes presentes y futuros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que las ofrendas que te presentamos sean gratas a los ojos de tu majestad, nos alcancen la gracia de servirte con amor y nos consigan la eternidad dichosa, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio. Oración después de la comunión. Después de recibir los dones del misterio sagrado, te suplicamos humildemente, Señor, que lo que tu Hijo nos mandó hacer en conmemoración suya, nos aproveche para crecer en caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Oh Dios, principio y fin de todas las cosas, que reúnes a la humanidad entera en el templo vivo de tu Hijo, haz que a través de las vicisitudes de este mundo, alegres y tristes, tengamos fija la esperanza de tu reino, con la certeza de que con nuestra paciencia alcanzaremos la vida. Amén. Para meditar. En este domingo del tiempo ordinario, meditaremos la parábola de los talentos, que trata dos temas muy importantes y actuales. Primero, los dones que cada persona recibe de Dios y el modo como los recibe. Toda persona tiene cualidades, talentos, con los cuales puede y debe servir a los demás. Ninguno es solamente alumno, ni solo profesor. Aprendemos los unos de los otros. Segundo, el comportamiento con que las personas se ponen delante de Dios, quien nos ha dado todos sus dones. La parábola de los talentos en Mateo 25, 14, 30 forma parte del quinto discurso de la nueva ley, Mateo 24, del 1 al 25 y 46, y se coloca entre la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1 al 13, y la parábola del juicio final, Mateo 25, 31 al 46. Estas tres parábolas aclaran el concepto relativo al tiempo de la llegada del reino. La parábola de las 10 vírgenes insiste sobre la vigilancia. El reino de Dios puede llegar de un momento a otro. La parábola de los talentos orienta sobre el crecimiento del reino. El reino crece cuando usamos los bienes recibidos para servir. La parábola del juicio final enseña cómo tomar posesión del reino. El reino es acogido cuando se acoge a los pequeños. Una de las cosas que más influyen en nuestra vida es la idea que nos hacemos de Dios. Entre los judíos de la línea de los fariseos, algunos imaginaban a Dios como un juez severo que trataba a las personas según el mérito conquistado, siguiendo la observancia. Esto causaba miedo e impedía a las personas crecer. Evitaba que se abriera un espacio dentro de ellos para acoger la nueva esperanza de Dios que Jesús comunicaba. Para ayudar a estas personas, Mateo relata la parábola de los talentos. La parábola cuenta la historia de un hombre que, antes de salir de viaje, distribuye sus bienes a los empleados, dando 5,
2 y 1 talento, según la capacidad de cada uno de ellos. Un talento corresponde a 34 kilos de oro, lo que no es poco. En definitiva, todos reciben la misma cosa, porque cada uno de ellos recibe según su capacidad. Quien tiene la taza grande la llena, quien tiene la taza pequeña también él la llena. He aquí que el amo marcha al extranjero y permanece allí mucho tiempo. El relato nos deja un poco en suspenso. No sabemos por qué el amo distribuye sus bienes a sus empleados. No sabemos cuál será el fin del relato. Quizá el objetivo sea que todos los que escuchen la parábola empiecen a confrontar su vida con la historia descrita en la parábola. En realidad, los talentos, el dinero del amo, los bienes del reino, son el amor, el servicio, el compartir, el don gratuito. Talento es todo lo que hace crecer la comunidad y que revela la presencia de Dios. Cuando alguien se encierra en sí mismo por miedo de perder lo poco que tiene, pierde hasta lo poco que tiene. Porque el amor muere, se debilita la justicia, desaparece el compartir. Al contrario, la persona que no piensa en sí y se da a los demás, crece y recibe sorprendentemente todo lo que ha dado y mucho más. Porque quien quiera salvar la propia vida la perderá. Pero quien pierda la propia vida por mi causa la encontrará. Mateo 10:39. La moneda diferente del reino. No hay diferencia entre aquellos que reciben más y aquellos que reciben menos. Todos reciben según su capacidad. Lo que importa es que el don se ponga al servicio de Dios y que haga crecer los bienes del reino, que son el amor, la fraternidad, el compartir. La clave principal de la parábola no consiste en producir talentos, sino que indica el modo en que se requiere vivir nuestra relación con Dios. Los primeros 2 empleados no piden nada, no buscan su propio bienestar, no guardan los talentos para ellos, no calculan, no miden. Con la más grande naturalidad, casi sin darse cuenta y sin buscar ninguna clase de mérito para ellos, comienzan a trabajar para que el don recibido fructifique para Dios y para el reino. El tercer empleado tiene miedo y, por esto, no hace nada. Según las normas de la ley antigua, él obra de modo correcto. Se mantiene en las exigencias establecidas. No pierde nada, pero tampoco gana nada. Por esto pierde hasta lo que tenía. El reino es en riesgo. Quien no quiere correr el riesgo, pierde el reino. Mirada de esperanza hacia el final de la historia. Los primeros cristianos vivían esperando como inminente el retorno de Jesucristo. Pero, sea cuando sea esta venida, Pablo quiere que los cristianos vivan llenos de esperanza. Tanto si el fin del mundo sucede después de nuestra muerte o nos encuentra vivos, todos tenemos el mismo destino en Cristo Jesús, o bien, el mismo destino que Cristo Jesús. Si Él murió y resucitó, así también nosotros. Dios nos llevará con Él, y así estaremos siempre con el Señor. Lo principal de este mensaje no es el lenguaje apocalíptico que emplea para esta vuelta del Señor, que desciende, que suena la voz del arcángel y la trompeta divina, sino que todos los que creemos en Cristo Jesús estaremos siempre con el Señor, que Dios nos llevará con Él. Esto debe llenarnos de consuelo y esperanza. Pablo quiere que los cristianos de sus comunidades vivan con serenidad su vida y también la expectativa del futuro. Consuélense mutuamente con esas palabras. Reflexionemos. En la parábola, los 3 empleados reciben según su capacidad. ¿Cuál es la forma de comportarse de cada uno de ellos con respecto al don recibido? Oremos. Señor Jesús, te ofrecemos nuestra vida y confiamos en que nos darás las gracias necesarias para dedicarnos a tu reino. Amén.